Hola, ¿qué tal? Soy Steven Armas y hoy nos encontramos nuevamente en una nueva clase de nuestro curso de inglés desde cero. Hoy estamos en la sección número 6 de nuestro nivel básico. Los temas que aprenderemos hoy son los siguientes. Imperative, esto quiere decir los imperativos. Fruits and vegetables, esto en español significa las frutas y los vegetales. Luego comenzaremos a hablar acerca de los adjectives, o sea, los adjetivos. Continuaremos con el adjective order, o sea, osascomp, esto quiere decir el orden de los adjetivos. Pasaremos a hablar acerca de los common adjectives, o sea, los adjetivos más comunes. Y para finalizar con el tema de los adjetivos, aprenderemos cuáles son los comparative and superlative, o sea, los adjetivos comparativos y superlativos. Como penúltimo tema tendremos al can y can't, esto significa poder y no poder, y cerraremos la sesión con la diferencia entre one y once. Comenzaremos nuestra sesión con el imperative, es decir, los imperativos. Una oración imperativa es aquella que te da una orden o una instrucción. Aquí veremos 5 tipos de ellas. La primera es dar una orden, o en inglés, order. Por ejemplo, la chica dice, get out. Eso significa sal de aquí. La segunda nos habla de una solicitud, o en inglés, request. El chico dice, please ask to leave that table. Eso en español significa, por favor, pide permiso para levantarte de la mesa. En la tercera nos habla de dar un consejo, o en inglés, advice. El chico aquí dice, don't eat yellow snow. Eso significa no comas nieve amarilla. La cuarta nos habla de una instrucción, turn left at the junction. Gira a la izquierda en el cruce. Y finalmente la quinta nos habla acerca de una advertencia o en inglés warning. Así que la chica dice look out. Eso quiere decir mantente atento. En el último de 4 encontramos que dice strong command y esto hace referencia a un signo de exclamación. Esto porque strong command significa que estás dando una orden, es decir, algo obligatorio. En cambio, en la parte de abajo encontramos que dice mild command y esto hace referencia a un punto. Esto es porque simplemente está dando una instrucción o una sugerencia. Aquí aprenderemos a cómo crear las oraciones imperativas. Vayamos por esta parte. Encontramos a la primera persona en plural, es decir, we, o sea en español, nosotros. Vemos que la estructura es la siguiente. En positivo pondremos la palabra let's, luego añadiremos nuestro verbo, o sea la acción que queremos realizar, y complementamos con el resto de la oración. Esto en español vamos a tener que conjugar. Dejemos esto por un momento. Go to the park significa ir al parque. Ya que estamos hablando de la primera persona en plural, es decir, nosotros, y estamos haciendo una orden, una sugerencia o mandato, vamos a tener que conjugarlo de esta forma. Entonces, si go to the park significa ir al parque y estamos haciendo una sugerencia acerca de nosotros, esto en español va a significar vayamos al parque. Por la parte del negativo tendremos que poner la palabra let's, luego añadiremos nuestro auxiliar not que le dará la connotación negativa a nuestra oración, continuaremos con nuestro verbo y si es necesario le pondremos más información al complemento de la oración. Como bien sabemos, not significa no, fight significa pelear y entonces este let's lo conjugaremos con todo esto. Como ya sabemos, estamos hablando de la primera persona en plural. Así que let's not fight va a significar no peleemos. Esto va a ser una orden o una sugerencia. La siguiente forma que podremos realizar es con la segunda persona en singular, you, o sea, tú. Para este caso simplemente tendremos que poner de manera positiva el verbo y nada más. En esta ocasión hemos puesto un signo de exclamación ya que esto es un mandato hacia otra persona. Study significa estudiar. Entonces, si lo conjugamos ya que estamos haciendo un mandato hacia una segunda persona, es decir, tú, le estaremos diciendo estudia. En la parte del negativo pondremos nuestro auxiliar don't. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos que este auxiliar trabaja con el subject pronoun you. Luego pondremos el verbo y ya podremos complementar con información extra. Aquí dice don't touch that. Esto significa no toques eso. Este es un mandato a una segunda persona. La tercera forma en que podremos hacer es también con el segunda persona, pero esta vez en plural. Aquí vemos que, como ya sabemos, es you nuevamente en inglés, pero en español significa ustedes. La estructura que tendremos aquí es la misma que hallamos aquí en el medio. Tendremos que poner nuestro verbo y si es necesario pondremos información extra. Si no, podemos dejarla como aquí, simplemente con el verbo. Aquí dice finish your homework, es decir, acaben su tarea. Como ya saben, la diferencia aquí es que estamos hablando de manera en plural. Ya no estamos diciéndole tú hacia otra persona, sino estamos hablando de un conjunto, por lo cual nos referimos como ustedes,
Es por eso que decimos acaben su tarea. Por la parte del negativo estamos poniendo a do not. Esto para hacerles recordar que el do not significa lo mismo que don't, solo que acá está de manera contraída y aquí de manera extendida. Así que podrían poner cualquiera de los dos ya que significan lo mismo. Luego continuamos con nuestro verbo y ya si es necesario ponemos información extra. Aquí estamos diciendo do not use your phones. Estamos hablándoles y haciéndoles un mandato a un grupo de personas. Esto en español significa no usen sus teléfonos. Para resumir, en el primer caso siempre tendrá que ir let's. Luego le pondremos el verbo. Aquí le agregaremos información extra si es necesario, porque si no, no hay problema. En el negativo también pondremos let's, ponemos el auxiliar not y finalizamos con nuestro verbo. Si tenemos información extra, la ponemos, si no, no. En el segundo caso, solo tendremos que poner nuestro verbo y si tenemos información extra, la añadimos. Por la parte negativa comenzaremos con el auxiliar don't, continuaremos con nuestro verbo y si hay información que querramos añadir, la pondremos allí, si no, no hay ningún problema. En la tercera regla será lo mismo que la segunda, simplemente que aquí estamos hablándole hacia una sola persona y aquí estamos hablando en segunda persona en plural, es decir, a un conjunto de personas. Pondremos a prueba lo que hemos aprendido. Aquí tenemos que convertir estas oraciones, si está en positivo, la convertiremos en negativo y si está en negativo, la pasaremos a positivo. Entonces, sit down la pasaremos a negativo. Esto significa siéntate o siéntense, ya que podríamos estar hablándole a una sola persona o a varias personas. ¿Cómo diríamos esto en negativo? Correcto, sería don't sit down. Eso significa no te sientes o no se sienten. Eso ya dependerá del contexto en el que estemos hablando. La segunda oración dice don't listen to me when I'm talking. Eso significa no me escuches cuando estoy hablando, pero también podría significar no me escuchen cuando estoy hablando. Ya sabemos que puede significar tanto para una sola persona o un grupo. ¿Cómo convertiríamos esto de manera positiva? Correcto, simplemente tendríamos que iniciar con nuestro verbo y luego añadimos lo mismo. Listen to me when I'm talking. La tercera dice eat some snacks. Esto significa come algunos bocadillos. ¿Cómo diríamos esto de manera negativa? Correcto, don't eat some snacks. La siguiente encontramos y dice don't wait for dinner. Esto significa no esperes por la cena, así que lo convertiremos de manera positiva. Muy bien, sería wait for dinner. Y la última dice drink this water. Eso significa bebe de esta agua. Genial, en manera negativa tendríamos que decir don't drink this water. Como ya sabemos, las oraciones que estamos viendo están hablando hacia una segunda persona. En este caso siempre tendremos que ver cuál es el contexto, si están hablando hacia una sola persona o si está hablando a dos o a más personas. Continuamos con el tema de fruits and vegetables. Esto significa las frutas y los vegetales. Aquí tenemos una lista en la parte izquierda con los vegetales y en la parte derecha con las frutas. Así que yo procederé a decir algunos cuantos vegetales y ustedes van a tener que repetir después de mí. Cabbage, lettuce, tomato, cucumber, broccoli, pumpkin, pea, spinach, carrot, onion, corn, radish. Muy bien, ahora comenzamos por la parte de las frutas. Seguiremos el mismo ejercicio. Comencemos. Watermelon, strawberry, cherry, raspberry, nectarine, orange, mango, apple, grape, banana, pomegranate, lemon. Genial. Entonces hemos aprendido cómo decir los vegetales y las frutas en inglés. No estoy repitiendo todas las palabras que vemos aquí para que este video no sea tan largo, pero ustedes pueden pausar el video y pronunciarlos y así pueden ir practicando poco a poco. Continuemos con estos ejercicios. ¿Cómo se dice sandía en inglés? Muy bien, se dice watermelon. Encontramos ahora unos plátanos. ¿Cómo diríamos esta fruta en inglés?
Excelente, se dice bananas, ya que estamos diciéndolo en plural. Si solo dijéramos un plátano, tendríamos que decir banana. Finalmente hallamos a 3 arándanos. ¿Cómo diríamos arándanos en inglés? Genial, sería blueberries, ya que en singular tendríamos que decir blueberry. Ahora tenemos el tema de los adjectives, o en español, los adjetivos. Como ya sabemos, los adjetivos son aquellas palabras que nos brindan información acerca de un sustantivo. Ya puede ser cuál es el color, si es grande o pequeño, su forma, etcétera, etcétera. Aquí veremos dos formas de utilizar estos adjetivos. En esta primera parte vemos cómo lo hemos estado utilizando previamente, es decir, poniendo primero un adjetivo y luego un sustantivo. Por ejemplo, beautiful roses. Esto significa rosas hermosas. Y en la parte de abajo dice big car, lo cual viene a significar carro grande. Por la parte derecha tenemos otra forma de utilizar los adjetivos. Esta vez tenemos otra estructura. Como vemos aquí, primero iniciamos con un subject, es decir, el sujeto. Luego un linking verb, que vendría a ser un verbo que va a enlazar, va a ser un punto de unión entre el sujeto y el adjetivo que va a venir al final. Por ejemplo, the kids are happy. Aquí vemos que dice, los niños están felices. Esto porque the kids vendría a ser el subject. Are, ya sabemos que es el verbo be, vendría a ser el linking verb y nuestro adjetivo va a ser happy. Por la parte inferior tenemos la misma estructura pero con otro ejemplo. Aquí dice Max looks hungry. Max vendría a ser nuestro sujeto, look vendría a ser nuestro verbo y como estamos hablando de una tercera persona, en este caso el perrito, tendremos que cambiar el verbo y añadirle una S. Luego encontramos el adjetivo que vendría a ser hungry. Max looks hungry significa Max luce hambriento. Si quisiéramos reemplazar la palabra Max con un subject pronoun, podríamos usar la palabra he, ya que estaríamos diciendo él luce hambriento. Y como ya sabemos, este cachorro es macho. Es por eso que estaríamos usando he. Continuamos hablando de los adjectives, pero esta vez tocaremos el tema de common adjectives. Esto significa los adjetivos más comunes. Aquí vemos 5 tipos de adjetivos. La primera parte vendría a ser conditions, es decir, las condiciones, shape, que vendría a ser la forma, size, que viene a ser el tamaño, sound, el sonido, y taste, que viene a ser el sabor. Así que ahora procederé a mencionar algunos de estos adjetivos junto a su significado para que ustedes puedan ir aprendiendo poco a poco. Comencemos. Alive, vivo. Dead, muerto. Careful, cuidadoso. Damaged, dañado. Por la parte de shape encontramos a broad, es decir, ancho. Square, cuadrado. Steep, empinado. Even, uniforme. En los adjetivos de size encontramos a medium, es decir, mediano. Large, grande. Skinny, delgado. Small, pequeño. Por la parte de los sonidos encontramos a cooing, es decir, arrullo. High pitch, o sea, agudo. Y hissing, que vendría a ser como un silbido. Y finalmente en taste encontramos a revolting, es decir, repugnante. Fresh, fresco, y spicy vendría a ser picante. Encontramos estos ejemplos. We visited an old and wonderful castle on our vacation. Eso significa nosotros visitamos un antiguo y maravilloso castillo en nuestras vacaciones. In the city, there is a crowded but large market with many stalls. Esto en español significa en la ciudad hay un mercado abarrotado pero grande con muchos puestos. La siguiente dice, the library is a quiet and interesting place to read books. Eso significa la biblioteca es un lugar callado e interesante para leer libros. El penúltimo dice, the beach is a relaxing spot to spend a sunny day. Esto en español dice, la playa es un lugar relajante para pasar un día soleado. Y el último dice, Taylor is a tall and very friendly. Eso significa Taylor es alta y muy amigable. Ahora pondremos a prueba lo que hemos aprendido acerca de los adjetivos. ¿Cómo diríamos monstruo verde en inglés? Muy bien, sería green monster. Ya sabemos que primero tendremos que poner nuestro adjetivo y luego nuestro sustantivo. ¿Cómo diríamos en inglés sopa deliciosa? Genial, sería delicious soup. Y finalmente, ¿cómo diríamos hermosa música? Excelente, sería beautiful music. Seguimos hablando acerca de los adjetivos, pero ahora tocaremos el tema de adjective order, más conocido como Osascomp. Eso significa el orden de los adjetivos. La palabra Osascomp está conformada por las primeras letras de estos tipos de adjetivos. Podría ser opinion, que es la O, size, que es S, y así sucesivamente.
Entonces vamos a ver cuál es el orden correcto cuando utilicemos más de un adjetivo. Y luego ya sabemos que tendremos que poner nuestro sustantivo, es decir, noun en inglés. Como vemos acá, nuestros 3 sustantivos que utilizaremos para ir estudiando será bag, que vendría a ser bolso, dress, o sea vestido, y vases, que significa jarrones. Nuestro orden empieza hablando de nuestra opinión, o en inglés opinion. Podríamos decir ugly, que significa feo. Entonces diríamos ugly bag, eso significa que a nosotros nos parece feo aquel bolso. O podríamos decir beautiful dress, o sea, hermoso vestido. Luego continuaríamos con el size, o sea, hablaremos del tamaño. Podemos decir small, es decir, pequeño, o large, que vendría a significar grande. Continuamos con age, y aquí estaríamos hablando de cuál es la edad de aquel objeto. Podemos decir old, o sea, viejo, o podríamos decir ancient, que significa antiguo. Continuamos con shape, que nos hablaría de cuál es la forma de aquel objeto. Thin significa delgado. Long significa largo. Luego pasamos al color, o sea, al color que tiene este objeto. Podría ser red, o sea, rojo, o white, que significa blanco. Pasamos al origin, o sea, el origen de tal objeto. Podemos decir que es Italian, o sea, italiano, French, francés, o Greek, griego. Luego vemos al material, o sea, el material de que está hecho tal artefacto. Aquí encontraremos a cotton, o sea, algodón, silk, seda, y clay, que vendría a significar arcilla. Y finalmente encontramos a la parte del purpose. Esto quiere decir cuál es el propósito de aquel artefacto. Podría ser sleeping. Aquí diríamos sleeping bag, o sea, un bolso para dormir. Wedding dress, o sea, un vestido de boda. Y flower vases, que vendría a ser unos jarrones o vasijas para las flores. Este es el orden que tendremos que seguir a la hora de utilizar varios adjetivos junto a un solo sustantivo. Si dijéramos en español un vestido que es largo y blanco, tendríamos que decir long white dress. No podríamos decir al revés, ya que diríamos white long dress, y ese no es el orden correcto. Por aquí abajo encontramos más adjetivos, así que veámoslos. Por la parte de opinion encontramos a delicious, o sea, delicioso, lovely, amoroso, nice, bueno, cool, genial. Ahora en los adjetivos de size encontramos a big, o sea, grande, small, pequeño, tall, alto, huge, enorme, tiny, diminuto. Seguimos hacia abajo, encontramos a la parte del age. Esto quiere decir cuál es la edad de un objeto o de una persona. Old significa viejo, young, joven, new, nuevo, ancient, antiguo. Luego vemos a shape, o sea, la forma. Aquí encontraremos a round, es decir, redondo, square, cuadrado, long, largo, fat, gordo. En la otra columna encontramos a color, o sea, color. Aquí hallaremos a green, verde, blue, azul, reddish, rojizo, purple, morado. Bajamos y vemos al origin, o sea, el origen, de dónde viene tal cosa o persona. Podríamos decir American, o sea, estadounidense, British, o sea, británico, Indian, indio, Turkish, turco. Seguimos y vemos a material, o sea, en español, material. ¿De qué está hecho tal artefacto? Podríamos decir gold, oro, wooden, madera, plastic, plástico, synthetic, sintético. Y finalmente purpose, es decir, el propósito para el que se usa ese artefacto. Podríamos decir gardening, es decir, de jardinería. Shopping, para compras. Y riding, que utilizaremos con aquellos objetos que empleamos para montar algo, ya sea una bicicleta, una motocicleta o un caballo. Por ejemplo, podríamos decir riding helmets, que vendría a significar casco para montar un caballo o manejar una motocicleta o bicicleta. En la parte final nos comenta: antes de los adjetivos junto a sus sustantivos, nosotros normalmente tenemos que poner un determinador. Estos pueden ser los artículos, los adjetivos posesivos o los demostrativos, o también podrían ser los cuantificadores. Por ejemplo, a wonderful large round Spanish marble table. Eso significa una maravillosa gran mesa redonda de mármol español. En el siguiente ejemplo dice my brown leather riding boots. Eso significa mis botas de montar de cuero marrón. Y por último, the little old man. Eso significa el viejito o el ancianito. Little significa pequeño o chiquito. Muchas veces cuando utilicemos este adjetivo nos va a dar aquella terminación en diminutivo. Por ejemplo, my little brother.
Eso significa mi hermanito. El objetivo de esta parte es mencionar que no podemos decir simplemente chaqueta. Tendremos que decir una chaqueta, la chaqueta o mi chaqueta. Otro ejemplo podría ser hombre. No vamos a poder decir simplemente hombre. Tendremos que decir ese hombre, un hombre, el hombre, etc. Para finalizar el tema de los adjectives, vamos a estudiar los comparative and superlative, o sea, los comparativos y los superlativos. En esta parte aprenderemos a cómo convertir aquellos adjetivos a comparativos y superlativos. Por la parte de los comparativos, como su nombre dice, lo que va a hacer es comparar dos cosas en función al adjetivo. Por ejemplo, the dog is faster than the elephant. Eso significa el perro es más veloz que el elefante. Por otro lado, cuando empleemos los superlativos, será para indicar que algo es más o menos en función de un adjetivo. Por ejemplo, the horse is the fastest. Eso quiere decir el caballo es el más veloz. Tenemos más ejemplos. The horse is bigger than the dog. Aquí diremos el caballo es más grande que el perro. Luego vemos la oración the elephant is the heaviest. Entre estos tres está diciendo que el elefante es el más pesado. Y el último dice the dog is more energetic than the elephant. O sea, el perro es más energético que el elefante. Ya vimos los ejemplos y cuándo utilizarlos. Ahora aprenderemos a cómo crearlos. Por esta parte tendremos a las reglas. Por aquí tendremos al adjective, o sea, los adjetivos. Luego la forma en que vamos a crear para utilizarlos en comparative. Y por aquí en superlative. Cuando tengamos un adjetivo que tenga solo una sílaba, por ejemplo fast o young, en la parte del comparativo tendremos que agregarle una ER al final de la palabra. Así que tendríamos faster y younger, o sea, más rápido que o más joven que. Luego, por la parte del superlativo, tendremos que agregarle una EST. Asimismo, antes del adjetivo, tendremos que usar el artículo the. Así que diríamos the fastest y the youngest. Eso significa el más rápido y el más joven. Esta es la forma en que seguiremos cuando hallemos un adjetivo de una sola sílaba. La palabra fast ya la vimos en este ejemplo. Vemos al faster, o sea, de la forma comparativa. Aquí tenemos que recalcar que siempre tendremos que usar la palabra than. Esto significa the dog is faster. Hasta aquí, esto en español es el perro es más rápido. Ahora, para compararlo con la siguiente palabra, que vendría a ser the elephant, tendremos que poner than. Eso significa que, simplemente para comparar una cosa con otra. Así que the dog is faster than the elephant significa el perro es más rápido que el elefante. Por la parte del superlativo, simplemente tendremos que añadirle el artículo the antes de aquella palabra y le añadimos el EST. Como vemos aquí, the horse is the fastest. Eso significa el caballo es el más rápido. La siguiente regla nos dice, cuando encontremos una sílaba que termina en E, por ejemplo, nice o strange, simplemente tendremos que añadirle una R cuando hablemos en comparativo, es decir, nicer o stranger. Mientras que cuando hallemos en superlativo le tendremos que agregarle, ya sabemos, antes nuestro artículo the, y a la palabra simplemente tendremos que añadirle una ST. Ya no habrá necesidad de agregarle una E porque el adjetivo ya termina con E. Por lo tanto, aquí sería the nicest y aquí the strangest. Nice vendría a significar agradable, bueno, bonito, dependiendo del contexto. Aquí ya sabríamos que tendría que ser más bueno o bonito que algo, usando siempre aquí el than, que va a ser para comparar, y aquí vendría a ser the nicest, o sea, el más bonito, el más agradable. Y por la parte de acá abajo, strange significa raro o extraño. Stranger vendría a ser más raro o extraño que algo, siempre utilizando than. Y aquí, the strangest vendría a significar el más raro. La siguiente regla nos dice, cuando tengamos un adjetivo que sea de una sílaba, que ésta comience con una consonante, luego encontremos una vocal y finalicemos con una consonante, como en el caso de big, que es grande, y hot, que es caliente, por la parte del comparative lo que haremos es poner dos veces esa última consonante y añadir una ER al final. Por ejemplo, bigger. Eso sería más grande. Y por la parte del hot tendríamos que decir hotter, o sea, más caliente. Luego, por la parte del superlative, lo que haremos es, en vez de añadirle una ER, vamos a añadirle una EST.
y siempre tendremos que poner nuestro artículo the. Entonces diríamos the biggest, que significa el más grande, y the hottest, que significa el más caliente. La siguiente regla nos dice que cuando encontremos un adjetivo que tenga dos sílabas, y en este caso acabe con una Y, como en el ejemplo de happy, que significa feliz, y por la parte del crazy, que significa loco, lo que haremos en la parte del comparative es quitarle aquella Y y añadirle una IER. Entonces, en este caso sería happier, lo que significa más feliz. Y por la parte de crazy tendríamos que decir crazier, o sea, más loco. Mientras que por la parte del superlative lo que tendremos que hacer es lo mismo, quitar aquella Y y esta vez añadirle una IEST, siempre con nuestro artículo antes de aquella palabra. Entonces, en vez de happy tendríamos que decir the happiest. Esto quiere decir el más feliz. Y en vez de crazy tendríamos que decir the craziest, lo cual significaría en español el más loco. Seguimos hacia abajo y veremos que cuando encontremos un adjetivo que tenga dos o más sílabas, como en el ejemplo de famous, que significa famoso, o beautiful, que significa hermoso, lo que tendremos que hacer por el lado del comparative es añadirle la palabra more antes de nuestro adjetivo. En este caso sería more famous, que significa más famoso, y por la parte de abajo sería more beautiful, lo cual significaría más hermoso. Por el lado del superlative, lo que tendremos que hacer es añadirle the most y luego continuaríamos con nuestro adjetivo sin añadirle ni quitarle ninguna letra. En este caso sería the most famous, que significa el más famoso, y por abajo sería the most beautiful, lo cual significa el más hermoso. Para finalizar tenemos un par de excepciones. Cuando encontremos el adjetivo good, que significa bueno, o bad, que significa malo, en estos casos lo tomaremos malo y bueno para realizar algo. En la parte del comparative tendremos que cambiar la palabra de good a better. Better significa mejor. Y luego de bad hacia worse, ya que worse significa peor. Entonces, si usamos estas palabras en el ejemplo que tenemos acá, diríamos the dog is better o the dog is worse than the elephant. La primera significaría el perro es mejor que el elefante y la segunda sería el perro es peor que el elefante. Ya tendríamos que ver cuál es el contexto y estaríamos diciendo es mejor o peor haciendo alguna actividad. Luego por la parte del superlative lo que haremos es poner la palabra best y lo acompañaremos con su artículo the. Entonces en vez de good tendríamos que decir the best. Eso significa el mejor haciendo algo. O por la parte del bad tendríamos que reemplazarlo con la palabra de the worst, es decir, el peor haciendo algo. Por ejemplo, podríamos decir the horse is the best. Eso significaría el caballo es el mejor. O por la parte del worst podríamos decir the horse is the worst, lo cual significaría el caballo es el peor. A continuación tenemos estos ejemplos. Aquí dice she is taller than her brother. Eso significa ella es más alta que su hermano. En la parte del medio encontramos a la oración Our world is smaller than the sun. Eso significa nuestro mundo es más pequeño que el sol. Y finalmente encontramos a Natalie's grades are better than mine. Eso significa las notas de Natalie son mejores que las mías. En esta hoja encontramos tres ejercicios. La primera dice That wasn't the. Allí tendremos que usar ya sea el comparative o el superlative del adjetivo scary. Movie I've ever seen. ¿Cuál de los dos pondrías aquí? Muy bien, tendríamos que usar el superlative ya que no estamos haciendo una comparación entre dos o más objetos, solo estamos hablando de una cosa. En este caso diríamos That wasn't the scariest movie I've ever seen. Eso significa esa no fue la película más aterradora que alguna vez haya visto. En el medio dice Tommy drives espacio, aquí tendremos que ver si usamos nuestro comparative o nuestro superlative del adjetivo bad. Luego continúa then he's dead. ¿Cuál de los dos pondrías aquí sabiendo que está comparando a Tommy con su papá? Muy bien, sería Tommy drives worse than his dad. Aquí está haciendo la comparación y está diciendo Tommy maneja peor que su papá. Estamos haciendo como una comparación entre Tommy y su papá. En la tercera también vemos una comparación. Aquí dice English is, espacio, nuestro adjetivo será easy, then Chinese. ¿Qué sería lo correcto aquí? Muy bien, sería English is easier than Chinese. Aquí está haciendo la comparación entre el inglés y el chino.
Aquí dice, el inglés es más fácil que el chino. Ahora continuamos con el tema de can y can't. Aquí aprenderemos cuándo podemos usarlos. En esta hoja vamos a aprender acerca del presente simple del can. Entonces, can significa poder. Can't significa no poder. Es decir, la forma afirmativa sería can y la forma negativa sería can't. Este auxiliar está simplificado del cannot, por lo cual ambos significan lo mismo. Los usos que le podremos dar al can son dos. El primero es hablar acerca de una posibilidad o una habilidad. Por ejemplo, I can swim. Eso significa yo puedo nadar. El segundo uso que encontramos es hablar acerca de los permisos. Por ejemplo, you can use my pen. Eso significa tú puedes usar mi lapicero. La forma en que emplearemos el can y el cannot será la siguiente. Usaremos nuestro auxiliar ya sea de manera positiva o de manera negativa y luego le añadiremos el verbo en su forma base. Entonces tendríamos a he can speak English. Ya no tendríamos que usar ninguna de estas dos formas, es decir, aunque estemos hablando de una tercera persona y en positivo, no tendremos que añadirle aquella S como hemos hecho anteriormente, ya que estamos empleando el auxiliar can o can't. Esto solo es siempre y cuando estemos usando can. Tampoco diremos he can't to speak English. Entonces no tendremos que añadirle ni la S ni añadirle el to, ya sea en positivo ni en negativo. Lo correcto será añadir nuestro auxiliar y luego poner el verbo. Como vemos por la parte izquierda en el afirmativo, tenemos que tanto nuestro subject pronoun en singular como en plural siempre tendrán que usar el can. No hay ninguna otra forma. Así que diríamos I can speak English. En español, yo puedo hablar inglés. You can ride a bike, lo cual significa tú puedes manejar una bicicleta. He can drive a car. Él puede manejar un carro. She can play the guitar. Ella puede tocar la guitarra. It can swim, lo cual significa esto puede nadar. O por la parte del plural diremos we can play football, lo cual significa nosotros podemos jugar fútbol. You can see the stars. Ustedes pueden ver las estrellas. Y they can dance. Esto en español significa ellos pueden bailar. Como vemos, todos los subject pronouns utilizan el mismo can. Y ya sea en tercera persona, en singular, no estamos añadiéndole aquella S ni editando aquellos verbos como lo hemos hecho anteriormente cuando usamos las terceras personas en singular al hablar de manera afirmativa. Lo mismo sucederá en la parte negativa. Lo único que cambiará es el auxiliar. Para convertirlo en negativo tendremos que añadirle un apóstrofe y una T. O podríamos ponerlo de su forma amplificada, lo cual sería cannot. Entonces en la primera oración dice I can't speak French. Yo no puedo hablar francés. You can't ride a horse. Tú no puedes montar a caballo. He can't drive a truck. Él no puede manejar un camión. She can't play the piano. Ella no puede tocar el piano. It can't fly. Eso significa esto no puede volar. Por la parte del plural encontramos a las oraciones de we can't play tennis. Nosotros no podemos jugar tenis. You can't see germs. O sea, ustedes no pueden ver los gérmenes. Y finalmente, they can't sing. Esto significa ellos no pueden cantar. Y como acá recalcamos, can't es una contracción del cannot. Así que podríamos decir he can't sing, lo cual significa él no puede cantar. O podríamos decir he cannot sing. Y esto significaría lo mismo en español. Por la parte de las preguntas trabajaremos como lo hemos venido haciendo anteriormente. Como dijimos, muchas veces cuando encontremos una pregunta tendremos que hacer este cambio de orden. En la manera afirmativa estamos diciendo they can speak Spanish. Eso significa ellos pueden hablar español. Entonces vemos que tenemos a nuestro subject pronoun y luego nuestro auxiliar. Por lo cual en pregunta tendremos que hacer un cambio de orden. Pondremos primero nuestro auxiliar can y luego nuestro subject pronoun. Continuamos con el complemento y finalizamos con aquel signo de interrogación. Entonces ahora preguntaremos can they speak Spanish? Esto significa ¿ellos pueden hablar español? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Tendremos que decir yes, pondremos una coma en caso estemos escribiendo y tendremos que usar nuestro subject pronoun del que estamos hablando y luego nuestro auxiliar que sería can, ya que estamos haciendo una pregunta con eso mismo. Estamos preguntando, ¿can they speak Spanish? O sea, ¿ellos pueden hablar español? Entonces tendremos que responder sí, ellos pueden.
o sea, yes, they can. O de manera negativa tendremos que poner no, coma, they can't, ya que estamos usando nuestro auxiliar de manera negativa. Esto significaría no, ellos no pueden. Haciendo un resumen de esto, sabemos que nuestra estructura para usar el can será primero poner nuestro subject pronoun, luego nuestro auxiliar, ya sea de manera positiva o negativa, continuamos con nuestro verbo en su forma base y finalizamos con el complemento de la oración. Cuando hagamos una pregunta tendremos que iniciar con nuestro auxiliar can, luego añadir nuestro subject pronoun, continuar con el verbo y finalizamos con el complemento y cerramos con nuestro signo de pregunta. Aquí tenemos 3 ejercicios en los cuales cada uno son oraciones desordenadas, por lo cual ustedes tendrán que ordenarlos. La primera, ¿cuál sería sabiendo que esta es una oración en positivo? Muy bien, tendríamos que poner he can dance salsa. Esto significa él puede bailar salsa. Como vemos, nuestra estructura es poner primero nuestro subject pronoun, luego nuestro auxiliar can, es decir, puede, luego el verbo dance y ya completamos con el complemento de la oración. ¿Cuál sería el orden correcto de esta oración si sabemos que es una oración negativa? Excelente, sería she can't understand her math problems. Como vemos, nuevamente iniciamos con nuestro subject pronoun, ponemos nuestro auxiliar can't, en esta ocasión es negativo, luego nuestro verbo, understand, y continuamos con el resto de la oración. Esto significa, ella no puede entender problemas de matemática difíciles. El último, como vemos, es una pregunta. Así que, ¿cómo ordenaríamos esta oración? Muy bien, tendríamos que poner Can we watch TV? Como vemos, iniciamos ahora con nuestro auxiliar can. Luego continuamos con nuestro subject pronoun we. Luego le añadimos el verbo y ya finalizamos con el complemento de la oración que vendría a ser TV para cerrar luego con nuestro signo de pregunta. Así que sería Can we watch TV? Esto en español sería ¿podemos ver televisión? Para cerrar la clase de hoy veremos el tema de one versus once. Aquí aprenderemos cuál es la diferencia entre estos dos. Nosotros utilizamos one o once cuando no queremos repetir un sustantivo que ya se ha mencionado. Por la parte del one tenemos que se refiere a un sustantivo que ya se ha mencionado anteriormente, pero en singular. Y por la parte del once tendremos lo mismo. Esto lo utilizaremos para referirnos a un sustantivo que se ha mencionado anteriormente, pero en la forma de plural. Como ejemplo podemos decir I don't know which skirt I like most, the yellow one or the blue one. Esto en español significa no sé cuál falda me gustó más, la amarilla o la azul. Como vemos aquí, skirt, ya sabemos que significa falda, está subrayado y en color verde porque este es nuestro sustantivo en singular, que luego va a ser reemplazado por one, como vemos aquí. Entonces, cuando decimos the yellow one, significa lo mismo que decir the yellow skirt, ya que diremos aquí la amarilla o podríamos decir la falda amarilla. Lo mismo por la parte derecha. Tendremos que decir the blue one, lo cual diremos la azul, pero también podríamos decir the blue skirt, lo cual significa la falda azul. Sin embargo, estamos usando one para ya no tener que repetir a cada rato skirt. Lo mismo sucederá en el plural. En el ejemplo podemos decir I'd like to have some apples. I'd like to have the red ones, please. Eso significa me gustaría tener algunas manzanas. Me gustaría tener las rojas, por favor. Como vemos, apples está de color rojo ya que esto es nuestro sustantivo en plural al cual luego haremos referencia. Cuando nosotros decimos red ones, estamos hablando acerca de aquellas manzanas, es decir, las manzanas rojas. Sin embargo, estamos empleando ones para ya no repetir aquel sustantivo. En conclusión, podemos decir que utilizaremos one cuando no queramos repetir aquel sustantivo en singular que ya hemos mencionado anteriormente, y lo mismo haremos con la parte del once pero con sustantivos en plural. En estos ejercicios tendremos que decidir si utilizamos one o once. La primera dice I lost my pen. Can you lend me? ¿Cuál de los dos pondrías aquí? ¿One o once? Correcto, tendríamos que decir one, ya que estamos hablando de un solo bolígrafo, algo en singular.
Así que tendríamos que decir I lost my pen. Can you lend me one? Ya sabemos que one está haciendo referencia al pen. Sin embargo, ya no queremos repetirlo, así que usamos esta palabra. En español esto significa perdí mi lapicero. ¿Puedes prestarme uno? En la parte derecha dice these shoes are too small. I need bigger. ¿Cuál de los dos usaríamos? One or ones. Muy bien, en esta ocasión emplearemos ones, ya que estamos hablando de shoes, el cual es un sustantivo en plural. Esto diría, these shoes are too small. I need bigger ones. En español significa, estas zapatillas son muy pequeñas. Necesito unas más grandes. Como vemos aquí, estamos haciendo uso del adjetivo comparativo bigger. Sin embargo, no estamos empleando la palabra than, como lo hacíamos anteriormente, ya que no estamos comparando un objeto con otro objeto. Simplemente está mencionando que necesita zapatillas más grandes. No está haciendo una comparación entre un tipo de zapatillas con otro. Llegamos al final de la clase, así que veremos la respectiva tarea. Por la parte del tema de imperative, tendremos dos oraciones que están desordenadas. La primera la tendrán que ordenar de forma positiva y la segunda en negativa. Continuamos al tema de fruits and vegetables. Aquí veremos a apple, carrot, spinach, orange and tomato. Lo que tendrán que hacer es traducirlos al español. Continuamos al tema de adjectives. Aquí encontramos dos oraciones en las cuales tendremos que elegir cuál de los adjetivos que están en paréntesis encaja correctamente en cada una. El siguiente tema es common adjectives. Aquí tendremos que elegir cuál de los dos adjetivos va relacionado con la palabra que está a la izquierda. Por ejemplo, weather. ¿Cuál de los dos adjetivos que está entre paréntesis habla del clima? Lo mismo por la parte de movie. ¿Cuál de aquellos dos adjetivos podemos usar cuando estemos hablando de alguna película? En esta hoja encontramos al tema de comparative and superlative adjectives. Como vemos, tenemos tres oraciones, cada una con un adjetivo. Tendremos que convertir esos adjetivos al comparativo o al superlativo según sea necesario. Luego vemos al tema de can y can't, donde tendremos nuevamente tres oraciones. Estas están desordenadas, así que tendrán que ordenarlas. La primera en positivo, la segunda en negativo y la tercera en pregunta. Ya para finalizar tendremos al tema de one versus ones, donde tendremos que elegir cuál de las dos opciones encaja correctamente en la oración. Y de esta forma acabamos con la clase de hoy. Espero estar ayudándoles a mejorar su nivel semana tras semana en este curso de inglés desde cero, donde estamos aprendiendo desde nivel principiante hasta avanzado. Recuerden darle me gusta al video si les ha gustado esta sesión, comentar de qué forma podemos mejorar este curso para ustedes y compartir este video con aquel amigo o familiar que quisiera aprender inglés gratuitamente. Sin más que decir, muchas gracias por haber visto este video y espero verlos la próxima sesión.